El antifuturismo está pensando que esta idea de futuro es parte de la construcción de la modernidad de una temporalidad lineal, ¿sí? Entonces el futuro, esa separación entre pasado, presente y futuro, es una construcción colonial. En la mayoría de las ontologías o los pueblos basados en la relación, que no han perdido la conexión con el mundo de la vida, con el mundo que nombramos como naturaleza, como diría mi amiga y cómplice Carmen Cariño, que es una compañera de origen ñusabi. Nosotras tenemos una concepción del tiempo que es en espiral, ¿sí? En otras se habla de una concepción del tiempo circular, ¿sí? Quizás todas esas temporalidades existen al mismo tiempo. De hecho, hay una multitemporalidad. Yo estando en España, en el extranjero, me empiezo a cuestionar lo que realmente necesito saber, necesito contar, necesito reafirmarme como lo que soy. Aparte también allí, decir, mira, esta soy yo quiero hablar sobre estos temas. Y cómo mejor que utilizando mi cuerpo y mi historia y las historias de mis ancestros que no han sido contadas, que no están en las historias que quedan en Puerto Rico, de los barrios, de cómo somos cimarrones en sí, porque hemos sobrepasado muchas dificultades y lo hemos conseguido, y como mis abuelos también, a través del trabajo de la tierra, que es algo que por un tiempo se perdió con la industrialización y con los cambios de la modernidad y de lo que se suponía era el desarrollo. Cuando nos damos cuenta que tal desarrollo lo que ha hecho es llevarnos a la destrucción de nuestras fuentes de nuestra tierra. Y es importantísimo traer todas esas historias y esas narraciones familiares, porque son lo que me definen como artista y como persona, como mujer y como afrodescendiente. Y los temas que comienzo a trabajar a finales, en el 2017, 18, eran sobre cómo se ve la mujer afrodescendiente en las artes, cuestionarme mi físico también. Yo tengo más cercanía con mi afrodescendencia que con la misma hispanidad y España. Y hago ese juego también de relaciones de imágenes, en Retrato de una decolonizada, trabajo con la Venus de Hottentot y hago ese juego visual. Cómo señalan al puertorriqueño hombre jíbaro blanco, más relacionado con los españoles que con lo afro o con lo indígena. Y también me sitúo yo como mujer, que yo también soy parte de eso, que siembro la tierra también. Y hago toda esta serie de cuestionamientos a nivel político, a nivel cultural, a nivel artístico. Siempre relacionan al africano y a la esclavitud con lo que nos han impuesto y con la historia que quieren mantener, que es una historia de muerte, de sufrimiento, y entonces yo quería como que cambiar también esa realidad y traer las tradiciones, la cultura tan rica
que nos han dejado. Olla común es eso de hacer una olla en la que comamos todos a la vez y entonces a través de la tradición oral, entrevistando a mi papá antes de morir y a mis tías, y antes de que viniera el proyecto y de que me invitaran a Antifuturismo, yo había empezado a entrevistar a mis papás, que ellos los dos enfermaron de cáncer, y a través de eso y relacionando también con mi relación, a mí me encanta cocinar, me encanta el área me encanta comer, pues empecé a ver cómo la relación con las recetas familiares y lo que se consigue también, porque en los puertorriqueños nos encanta reunirnos. Siempre hay una excusa para fiesta, para reunirnos alrededor de una comida, pues empecé a unir esas dos ideas y entonces le entrevistaba a mis tías y le preguntaba de las recetas de mi abuela. Ellas me contaban narraciones de cómo ellos hacían un horno en la tierra para hacer el pon, para hacer un postre que yo ni conocía, que es como una especie de pudding que es con yautía y plátano, y todas estas historias a través de la comida, pues terminaron en esta pieza. Pues Antifuturismo Cimarrón es como vuelta al pasado, es tener el pasado de frente, es tratar de reescribir todas esas historias que han sido negadas y que no están en nuestros libros de historia y en recuperarlas. Hay un grupo nativo canadiense que en el 2020, justo cuando estaba comenzando la pandemia, saca un manifiesto antifuturista, un manifiesto indígena antifuturista. Y ya yo venía trabajando con la idea de la crítica a la temporalidad occidental. Había sacado un artículo hace unos años donde tomaba una frase que viene de pueblos nativos mayas de Mesoamérica que usan la frase de "el futuro ya fue". Y yo le pongo este título a un artículo, un ensayo donde hago una genealogía de la llegada del pensamiento y el activismo queer a América Latina y el Caribe, y comienzo a hurgar desde una crítica decolonial cómo en muchos de nuestros movimientos sociales hay una temporalidad lineal que repite la temporalidad lineal de la modernidad, con la idea de que siempre hemos estado atrapados, dominados y encarcelados, en este caso por la sexualidad. Digamos que nuestros pueblos, según esta idea, nuestros pueblos estarían como en una especie de un lugar terrible para vivir una diversidad de las sexualidades. Y entonces ahora, por primera vez en toda la historia de la humanidad, vendría la luz, que vendría a sacarnos de esa barbarie, ¿no? Entonces yo comienzo a hacer una crítica con eso, también tomando una idea que vienen desarrollando alguna gente que está yendo a los archivos y se encuentra, yo misma también he estado metida en estas cuestiones de ver en los archivos cómo antes de la colonización en nuestros pueblos se vivía una sexualidad mucho más libre que la que luego viene con la Iglesia Católica. Entonces comienzo a usar esta idea de, en vez de pensar que la liberación es hacia adelante, en realidad lo que tenemos que retomar nuestra ancestralidad, porque esto que tenemos hoy, como van a decir este manifiesto antifuturista indígena, este es el futuro, este presente que tenemos hoy es el futuro que soñaron los colonizadores, no es el futuro que soñaron nuestros ancestros.
Y el primer encuentro que tenemos es, sin haber leído absolutamente nada, responder esa pregunta. ¿Cómo nos imaginamos que pudo haber sido? O que podría haber sido este futuro que tenemos ahora, pensándolo desde aquel entonces, ¿no? Entonces todo eso se ligó y en base a eso pues es que se va a montar la posición. Nos acercamos a la crítica descolonial, nos acercamos al pensamiento negro, al pensamiento indígena, hacemos una crítica al campo del arte desde estos pensamientos, cómo se está viendo, cómo se está pensando y cómo se ha vivido el arte en nuestras comunidades. Y toda esta reflexión acompaña el work in progress, o sea, el proceso de elaboración de la pieza final. Luego pues vinimos aquí a Puerto Rico, conseguimos un apoyo de la Mellon Foundation a través de Tiznando el País. El ejercicio de imaginación es abrir las paredes. Es abrir las paredes para imaginar que esto no es lo único posible, que pudo ser de otra manera y que podría ser de otra manera. Entonces, para el arte, esto juega un papel, o sea, lo que yo he visto en el proceso con el artista es primero como un shock, ¿no? Como respondo a esta respuesta y comenzar como si fuera en una película a dar para atrás, ¿no? Y comenzar a pensar, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo he sido? Pensar en la familia, en la infancia, pensar en la abuela, el abuelo. Y se produce una cosa muy bonita porque la respuesta no es una respuesta así muy general, viene del entorno más cercano. Para mí, la creatividad es un deber sagrado. Precisamente porque si nos ponemos a mirar, el cimarronaje es una forma de creatividad. Es irte a un monte donde tú no sabes qué te vas a encontrar y hacer de él una posibilidad de vida. Es escapar de la ley del amo, es escapar de la programación colonial. Y precisamente requiere un montón de imaginación pensarnos fuera de una caja, sobre todo cuando estamos hablando de las prácticas artísticas dentro del mundo del arte blanco, del mercado del arte blanco, donde se nos empujan unas técnicas, unos materiales, unos modos de ver. Cuando hablo de ensoñación espiritual, es como a través de esa creatividad, que para mí es sagrada, yo puedo tener un atisbo de esa adivinación. Yo puedo, por ejemplo, crear unos rostros de gente que yo estoy soñando con ellos, que son mis antepasados, aunque no les conocí. Que fue, por ejemplo, unas prácticas que estuve desarrollando para Antifuturismo Cimarrón, como a través de colar el café, que siempre fue una práctica en la que me crié en un pueblo cafetalero, que fue cafetalero por la colonización, pero que el café en nuestros batalles lo revertimos y lo hicimos causa de celebración, de alegría, de conversación, de conectar con la gente que amamos. Entonces, a través de esa práctica, que es una memoria que hay en el cuerpo de ese reloj biológico del cafecito de las 3, del cafecito por la mañana, pues precisamente esa práctica la utilicé para, con una cuchara, con el mismo café que colaba, empezar a dibujar rostros, para luego darme cuenta de que en efecto logré en mi investigación conseguir fotos de personas que son casi iguales a las que estaba dibujando con una cuchara y café colado. Entonces, para mí, es ese acceso que puedo tener a esa intuición, a esa conexión con cosas que son más grandes que nosotros,
con esos susurros de abuelas de los que Ángela María Dávila Malavé habla en Luna Cumplida, que le llega mientras ella está enyangotada haciendo su té de yantén y anamú. Es eso, es como nuestro cuerpo tiene una memoria genética, una memoria espiritual. Cuando me dio a esa finca a esa finca más miré, recuerdo eso fue en el 90 y algo, que me mudé a esa propiedad de la Corona. Yo sé que era el 98, esos años que yo le compré la casa, me dice, mira, yo voy a venir con Doncito, pues. Y me dice, Ani, ¿no te interesa? Escuché, yo tengo en la colonia con un pasito era. Sus risas corrían sobre grama suave y vaga. Sus pequeños pies eran nidos, a veces de peces cosquillosos, en ocasiones de conocimiento. Yo llegué a ver a mi tatarabuela, María. Esa yo la vi, porque ella llegó a vivir con mamá Toña. Yo era pequeña, pero yo me recuerdo de ella. Pero seguro nadie tiene. Hay una intencionalidad de la materia que se está usando también. Y creo que eso fue un salto bien importante que digo antifuturismo cimarrón, que sí a mi trabajo tenía una intencionalidad, pero también empecé a mirar los materiales que utilizo de otra forma, porque son también sus propios seres vivos, es una obra viva. Entonces, utilizar el achote, la cúrcuma y tirar una tela en el piso y empezar a amasar esa tela con mis manos, con aceite de coco, machacando el achote, pues todo eso tiene una memoria, tiene una intención, tiene una somática que no solo se la estoy dando a la pieza, es una somática medicinal para mí también. El poder llenarme de achote, el poder llenarme de cúrcuma, el tener el café en mis manos, creando con él. Así que, pues, ese café es como yo transformo eso que fue introducido con intenciones de explotación, con intenciones de colonizar nuestras tierras para producir y exportar y ello generar ingresos económicos y riqueza. Cómo yo transformo ese café y le doy la vuelta y le digo al colono, yo lo voy a usar para mí, para mi medicina, para mi bienestar, para mi satisfacción y mi alegría. Esa frase que ha sido la más reciente que he leído de Ángela es la que estoy cargando ahora mismo, que es también aceptar ese estado meditativo de calma, de decir, yo no voy a ir al ritmo de lo que me dice la jornada laboral, de que tengo que estar corriendo todos los días sin poder observar, sin poder cantar, sin poder bailar, sin poder reír, sin esa, volvemos, vitalidad radical. Yo puedo dejar, mira, ese texto se puede contestar mañana, ese email, si no llega hoy, no tiene que llegar. Es como asumo otro ritmo, cómo asumo otro estilo de vida que sea antifuturista. Este tipo de proyecto que se centra en recordar que hay otra manera, que hay otra posibilidad, que si estamos vivos es porque ha habido este retraso de la profecía por parte de un grupo minúsculo, pero que lo ha hecho, que alientan a recordar otra manera y otra posibilidad y la necesidad de que el proyecto no es individual, sino es de reconstrucción de la relación entre todo lo existente. Esta idea de Ubuntu, soy porque somos, ¿no? Esta idea de caminar con el pasado de frente, hemos sido de otra manera, se puede ser de otra manera, yo creo que es fundamental, incluso no solo para el mundo del arte. Se vuelve parte de las luchas
para frenar la injusticia, para frenar la destrucción del mundo en la que estamos en este momento y desde hace muchísimo, por lo menos 500 años, ¿no? Pero estamos desde Lancón en Loíza, hoy, en la clausura de lo que ha sido por este rato la exhibición Poéticas Masculinas del INAGRE. Estamos acá para contarles también sobre la segunda parte de esta exhibición, que la primera fue el 2021, Poéticas Masculinas del Encierro, que fue a raíz de la pandemia del COVID-19. Y en esta ocasión fungí como el director creativo de Poética Masculina. Loíza fue quien abrió los brazos para acoger esta exhibición, donde hay una concentración mayoritaria de hombres negros, ¿verdad? Y queríamos hablar sobre ese tema, queríamos hablar de cómo los hombres negros viven la experiencia de ser un hombre racializado, ¿verdad? Pero no queríamos contarlo desde ninguna voz que fuera de las voces propias, de las voces de los mismos hombres de distintas generaciones. Y que nos pudiera contar cómo viven esas experiencias y cómo las manejan de manera saludable, porque muchas veces tenemos esa idea, ¿verdad?, que nos han brincado los periódicos y las películas de que los hombres negros son violentos, que hacen una o dos cosas nada más, que son artistas o que son deportistas. Y esta exhibición tiene mucho de eso también, mucha representación de dónde están esas masculinidades negras, qué es lo que hacen, a qué es lo que se dedican, cuáles son sus historias, ¿verdad? La primera está aquí en el Ancón, que son 27 historias, y en la carretera 188, como mencionaste, hay una exhibición enorme que se puede ver Servicarro. Aquí vas a ver 22 hombres negros que han hecho alguna labor importante. Y tenemos a Rivera Saniel, que es periodista, Brian Villarilla, que es maquillista, Alto Santana Duja, folcloristas como Marco Ayala, William Cepeda. Un montón de masculinidades que mucha gente reconoce, pero que también era importante ponerlas a todas en un mismo espacio, para que hubiera una conversación. Somos superación. A la una, a las dos, y a las tres. Dania Betón Warhol. Las personas negras transmasculinas somos amadas. #BlackLove. Quieren un futuro de luces, quieren un futuro de ojos brillantes, progreso rampante, cositas flotantes, cenizas y fuego en pulmones de infantes. Quieren un futuro en línea recta, higiene perfecta de cuerpos sin mentes y cero protestas. Quieren un futuro. El sueño del blanco, pesadilla del negro que siempre fue blanco de culpas del pasado salado y mares de ahogados. Quieren un futuro sin mares, país calentado. Quieren un futuro a toda costa, pero sin acceso a costas donde playas sean vistas pero no tocadas. Quieren un futuro de manadas obedientes en servicio al cliente, donde el extranjero es residente y los residentes ausentes. Quieren un futuro, pero no, pues si me buscas en la línea recta, yo camino en la espiral, multiverso y acción. Quieren un futuro. ¿Cómo es ese mundo? Podemos, ¿cómo es? ¿Cómo es el mundo así, sin esas diferencias y sin que quede nada, ni en el lenguaje, ni en las expresiones? Ojalá. Bueno, ¿de qué color son las flores en ese futuro?
Tiznando el País, Visualidades y Representaciones es una iniciativa colectiva, un proyecto que nace de la urgencia de reconocer, honrar y visibilizar las aportaciones de artistas afrodescendientes en Puerto Rico y sus diásporas. Su nombre evoca el tizne, la huella oscura que nos recuerda los fuegos de la resistencia, la memoria que se niega a borrarse. Este camino también se enmarca en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes de la ONU, que provocó nuevas preguntas en Puerto Rico sobre el racismo en las visualidades y las representaciones en las artes que vemos, a quién vemos y a quién se borra. Entramos en un diálogo con Marian porque empiezo yo a pensar y a ver dentro de mi espacio académico que se habla mucho de racismo y de muchos temas, pero no se había hablado de racismo dentro de las visualidades. Tiznando el País surge de un diálogo entre sus codirectoras, la doctora María Elba Torres Muñoz, Marian Ramírez Aponte, para convocar a instituciones, organizaciones, comunidades y artistas a reivindicar la historia del arte afroboricua a través de proyectos culturales y artísticos desde una perspectiva antirracista. Ciertamente, pues en las pasadas décadas ha habido una evolución y esa evolución también se corresponde que los historiadores del arte pues están formados básicamente una historia eurocéntrica y ahora mismo los museos que están en un proceso de revisión pues se están moviendo más, sino a lo que son pues, los movimientos sociales. Este comienzo parte de una constatación: la falta de representación en la historia artística, social y cultural del país. Tiznando responde a ese vacío ampliando el campo visual. Museos, espacios culturales, obras, teatro, danza, performance. Al reconocer y visibilizar las contribuciones de las personas negras y afrodescendientes en Puerto Rico y sus diásporas. Cada encuentro fue un recordatorio de que la historia visual de Puerto Rico no puede entenderse sin reconocer sus raíces africanas.